El mundo llora la muerte del Papa Francisco, pero bajo el velo del luto surgen secretos que durante siglos han permanecido ocultos. Hoy desenterramos las verdades más turbias de la Iglesia Católica. Prepárate para descubrir lo que nunca te han contado. Bienvenidos millonarios, millonarias, una vez más a este episodio de Pregúntale a Bernie. Un saludo para ti y un saludo para todos los pobres que nos ven. Si llegas por primera vez y no te has suscrito a este canal, eres un pobre, así es que suscríbete a este canal y conviértete en un millonario. Así es, millonarios, hoy vamos a tocar este tema, este 21 del presente mes de abril. Acaba de fallecer el Papa Francisco y bueno, pues esto tiene conmovido, se la han pasado en las noticias hablando y hablando al respecto, y como parte de lo que voy a hablar en este episodio referente a lo que está ocurriendo, ni me considero ningún experto. Quiero hacer un disclaimer aquí y aclarar desde el inicio, a ver, porque voy a sacar cosas que hice una investigación, cosas que ya sabía desde antes, cosas que tú ya sabes, y pues voy a hablar de la parte más allá de todo lo bueno, todo lo positivo que pueda hacer la religión. Por muchas gentes también hacen muchas cosas malas, muy malas, que son las que también voy a sacar aquí y voy a poner sobre la mesa, aclarando que yo soy católico, ¿ok? Entonces, entendiéndose que no ataco nada más por atacar, ni es ataque, sino es una crítica de unas verdades, de unos hechos que todo el mundo conocemos, relevante con lo que está pasando y está aconteciendo obviamente en esta semana. Y es como si estamos aquí en la carnita asada y salió el tema, ¿verdad? Se nos murió el Papa y hay que platicar de todo lo que sabemos. Entonces voy a ir más o menos en orden con respecto a la investigación que hice. Y bueno, aquí pues si bien sabemos parte de lo que la religión católica tiene, es que aunque el celibato ha sido una regla fundamental para el clero católico, varios papas de la historia en un pasado, y ahorita lo voy a sacar, pero a lo mejor son cosas que tú no sabías o desconocías, han tenido hijos, o sea, tuvieron hijos, y es una realidad que la iglesia ha tratado de enterrar, de ocultar y dejar de lado pues, durante mucho tiempo. Entonces, hay imágenes antiguas, manuscritos y retratos de papas de cómo se llevaba esto. Desde Félix III, esto fue en el 483 al 492, que fue viudo y dejó, pues, tuvo dos hijos. Y también está Adrián II en el 867 y 872, que estaba casado y con una hija antes de ordenarse. Y Alejandro VI, que fue en 1492 a 1503, que fue famoso por su vida lujuriosa y varios hijos ilegítimos. Y pues ya ilegítimos, pues ni siquiera se supondría que podrían de tener hijos, a lo que al menos desde 1979 que nací yo y 8 años después que empecé a hacer todo la doctrina, empezar a ir a prepararte para hacer tu primera comunión, como católico que soy, que son las tradiciones, pues, pues me enseñaron que supuestamente los sacerdotes no se casan, pero bueno, aquí estamos viendo que ni siquiera tuvo que haber sido hijos ilegítimos. Para empezar, se supondría que no debía haber matrimonio. Inocencio VIII en 1484 y 1492 reconoció varios hijos de forma pública. Estas historias reflejan un pasado donde la doble moral era común entre las altas esferas religiosas. Esto es uno de los puntos que tiene la religión, y tú conoces al sacerdote de tu pueblo, tú conoces al sacerdote de tu ciudad, y hay varias iglesias, y aquí, luego, en pueblos chicos, infiernos grandes, dicen, todo el mundo sabemos incluso quiénes son las queridas del sacerdote, quiénes son sus hijos, y que ellos realmente no cumplen al 100% todas los
requerimientos que supuestamente les están obligando en celibato a los religiosos. Hay películas que hablan de esto, como El crimen del padre Amaro, que si el que no la ha visto y no sabía que existía esa película, nunca la vio, pues véanla, que toca estos temas y estas críticas por parte de la Iglesia Católica, con esto que pues prácticamente habla de eso, ¿no? La doble moral, esta forma de tacharlo. Y ojo, digo, yo al ser católico es una institución que ayudas y haces, pero ¿por qué querer dar una cara o lo que te estás hablando cuando existe esta doble cara, esta doble moral de todo lo que se oculta, de todo lo que está ahí tapado? Y pues decirte como que existiera eso del celibato, ¿no? Entonces, sacar a la luz todo eso es la parte que en lo particular critico, es la parte que de la institución, pues a mí no me termina de encantar, porque pues no nada más la Iglesia Católica hace funciones, hay infinidad de ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, que hacen mucha labor muy buena, no son perfectas, tendrán sus errores y sus fallas, no estamos hablando de ellas para criticarlas ni sacar la parte negativa que todos tenemos, nuestro yin yang, nuestro equilibrio de lo bueno y lo malo que todos, tú y yo y todos tenemos como seres humanos, pero chingado, o sea, estás representando un liderazgo religioso, una forma, una creencia, algo que tú estás diciendo y manejas todos estos temas, ¿no? Coméntame en la caja de los comentarios, déjanos más información si tú sabías de esto o si incluso ahora con esto del revuelo, porque pues ahorita estamos en el no habemos papa, hasta que saquen al nuevo papa, ahora que se haga esta jalada de la chimenea y que ventan el humo y si es blanco y que es negro. El humo que salga y es ya la frase habemos papa, ahorita no habemos papa. Y pues bueno, todo esto, digo, volvamos a los temas de la religión y lo criticable que es esto. Hablando de luego, pues está este documental en Netflix del Papa Blanco y el Papa Negro, con este papado que tuvo Benedicto segundo, el papa este alemán que entró y salió muy, muy, muy rápido después de Juan Pablo segundo y que realmente marcó muchas cosas muy, muy diferentes. Pero vamos a hablar un poquito de Juan Pablo segundo, porque encontré información también muy profunda al saber, bueno, ya quienes conocen o tienen el gusto de haber estado en el Vaticano, bueno, pues ahí se tienen los restos y se santificó, o sea, se hizo el punto de hacer las decisiones ahí humanas de esta institución. Voy a hablar de la religión como una institución, más allá de lo que hizo o dejó de hacer Jesús hace mucho tiempo esotéricamente como un gran ser humano, que al final del día seguimos discutiendo y tocándolo a él como personaje, y que partió la era en antes y después, o sea, antes y después de Cristo, que ya desde ahí tuvo que haber hecho algo sensacional, pero ya no per se a la religión. Y obviamente no hablo de las cruzadas y las inquisiciones y los asesinatos y todo lo que existió y todo lo que ves en las películas y series que pues narran con datos históricos que están ahí documentados de cómo se comportaba la religión en esas épocas. Entonces, todo ese mugrero, toda esa parte muy sucia dentro de la historia, que es donde pues, hay que entender las raíces de todo y la función que una religión tiene, o sea, despertar un poquito más tu neurona y saber simplemente qué, qué estoy siguiendo, a quién estoy siguiendo más allá de tu espiritualidad. No estoy diciendo que no seas espiritual, pero hay muchas formas de manifestar espiritualidad, pero no voy a tocar ese tema porque es fuera para otro caso. Vamos a seguir avanzando con el tema que quiero seguir platicando el día de hoy, porque quiero tocar esto de Juan Pablo II con lo siguiente. Después de que, ¿cómo lo llegan a santificar? No sé la fecha en que precisen que lo santifican, pero hay muchos datos que se sabe de cómo defendió los temas de abusos sexuales que fueron encubiertos por parte de Juan Pablo II, de muchos abusadores de forma, vamos a llamarle masiva,
por parte de muchos sacerdotes a nivel mundial. Aquí particularmente, porque pues, yo estoy en México, es el caso sonado de su muy amigo, muy cercano de él, Maciel Degollado, uno de los casos más oscuros, ¿sí? Fundador de los Legionarios de Cristo, que fue, pues, prácticamente cometió abusos de decenas de menores en temas ya de índole o de tipo pedófilo, y existieron decenas y decenas y infinidad de denuncias, y que un papa, por ocultar o proteja todos estos abusos, todos estos casos, a mí no me cabe en la cabeza cómo chingados vas a santificar a esa persona. ¿Cómo después de que encubres, tapas, proteges y mueves? Porque sabemos, y bien dentro, estuve en colegio católico, hablo desde donde entiendo, como colegio católico, y que sé y conozco un poquito, que dentro de todas las distintas órdenes y grupos y divisiones que hay para el catolicismo, bueno, los legionarios de Cristo manejan muchísimo dinero y se relacionan con personas de un estatus socioeconómico en México alto. Entonces, Maciel jalaba muchísimo dinero hacia el Vaticano, hacia la iglesia. Era una persona muy pesada de intereses económicos dentro de la iglesia, hasta mi ver, lo que yo entiendo, conozco, como para saber entonces a dónde iba el afán de protegerlo, porque pues, obviamente era una persona importante para todo este caso. Hay otras informaciones también respecto a esto, de muy similar a lo sucedido con Juan Pablo II y la idealización que se hace de dichas personas con el tema de la Madre Teresa de Calcuta, que yo incluso lo mencionaba inconscientemente antes de haber visto más información, de que todos la vemos como una super santa y que hizo un chorro de labores, y realmente pues hay información muy profunda que pues no hacían nada por la gente y prácticamente los tenían en la miseria, que realmente era una persona que teniendo las posibilidades y que jalaba muchísimo recurso económico para la iglesia por medio de esa imagen, en vez de destinar esos recursos a ayudar a esas personas que estaban en esa situación de precaria, prácticamente nada más los acompañaban en su miseria a morir, pero no a destinar recursos a mejorar la calidad de vida de dichas personas en su enfermedad, sino dentro de su creencia y sus paradigmas era que por medio de entre que más sufrieras, más te ganabas el cielo. Entonces los tenían ahí en un sufrimiento a las personas en vez de, pues, sanarlos, curarlos, y que no había ni siquiera los medicamentos ni las formas para atenderlos. Y fue muy criticada porque en alguna ocasión la Madre Teresa de Calcuta se enferma muy gravemente, muy gravemente, y era una imagen que jalaba mucho dinero para, obviamente, la religión, obviamente, al Vaticano. Se enferma muy gravemente y es atendida en los mejores hospitales con la mejor calidad, y la sacan adelante con el lujo y con lo mejor de lo mejor. Y fue criticada entonces en el tema de decir, pues si con eso te ganas el cielo, con medio del sufrimiento, porque Dios te lo mandó, porque no aplicaste la misma metodología, o el Vaticano no aplicó lo mismo que le hacían a toda la gente en todos los hospitales que tenían regados, que no les daban nada para poderlos tener y sanarlos, y que la gente no muriera y estuviera en dicho sufrimiento. Y ella debió haber aplicado su mismo pregonar. Entonces ahí toda esa incoherencia, hay un tema bien importante que yo nada más digo, no profundizo, pero tú haz tu tarea de buscarlo. Es bastante interesante conocer un poquito, yo te lo dejo así nada más. Como les digo, estamos platicando en una carne asada y yo te lo comento, que sepas que tampoco era la santa que pensabas. Y a mí, yo cuando vi eso, tienes que tener un poco de criterio de entender y cuestionar lo que yo estoy diciendo, sino investigarlo y verlo con lujo de detalle y fuentes. Yo soy más perezoso para buscar tanto detalle, pero hay gente que sí tiene, porque no soy reportero, no tengo la carrera, y como les digo, yo platico contigo como compas en una carne asada y punto. Pero existe, y te lo estoy diciendo como te lo diría así, tú investigalo, chécalo, revísalo, pero es verdad, o a mí me consta las fuentes de donde lo tomas, de que eso ocurrió y que eso estaba pasando así.
como te lo comento, y que las vemos como wow, y las vemos como que fueron grandes personas, pero tal vez si aterrizamos un poquito no fueron tan grandes personas con los temas y los intereses que se manejaban al respecto y lo que le hacían a la gente que los rodeaba. En este caso, ¿cómo vas a pretender que un papa como Juan Pablo II lo hagan santo después de incriminar, de tapar y ocultar abusos sexuales a niños? Eso es que no puedo nada más. Denuncias, aquí viene. Datos clave, denuncias desde 1956 ignoradas. Encubrimiento durante el papado de Juan Pablo II, la intervención formal en 2006 por Benedicto XVI. Y bueno, todo esto tiene su fuente en Infobae 2020. Tú puedes buscar todo esto. Aún evidencias, Maciel fue protegido debido a su influencia económica y política. Y eso es donde yo te vuelvo y te repito, ¿sabías tú esto? Este de tema de Maciel, digo, era súper sonado, pero no podemos olvidar ni dejar de lado todo esto. Yo pienso para saber qué repercusiones tiene y sabemos que hoy en día todo eso sigue existiendo dentro de la religión católica. Se dice a chiste, se dice a broma, se toma de muchas maneras, pero pues no hay que idealizar a estos personajes y líderes sociales, líderes de las comunidades con todos estos temas. Son personas tan normales, tan como tú y como yo, con una cierta preparación porque estudian para ello, pero tenemos que estar muy abusados y saber sobre esto y conectar también con otras formas de espiritualidad y no cegarse por estas instituciones o simplemente por una religión de manera de borrego. Hay que abrir tu mente un poco. Si tienes amigos que están metidos a esos niveles, pues compárteles este video a ver si este pinche pelón diciendo estas pendejadas los despierta un poco, que despierten, de que pues prestar un poquito de atención a eso. La gente se ciega con ese tipo de temas por la religión y su fe, pero pues te pierdes de razonar, te pierdes realmente de calibrarte entre lo que está bien y lo que está mal, que es correcto e incorrecto, ¿no? Entonces, pues bueno, desde Estados Unidos hasta Filipinas, los escándalos de abuso sexual han manchado la reputación de la iglesia. Como te digo, esto ya es sabido desde hace muchísimos años atrás. Casos recientes, esto es reciente, en Michigan, 50 sacerdotes acusados. En Filipinas, 82 curas denunciados. Y en muchos casos los abusadores fueron simplemente trasladados a otras parroquias. O sea, lo que hace simplemente la Iglesia Católica del Vaticano es cambiarlos de sede, pero eso no va a hacer que en otro sitio o otra vez comiencen estos patrones porque son personas, distintamente que sean sacerdotes, que están enfermas. Un pedófilo es una persona que tiene que estar mal, que tiene que no entender el daño que puede y que está ocasionando a sus semejantes, en este caso a niños y en este caso posiblemente a, a tus hijos, si tú eres padre, madre de familia. Entonces, entender el peligro que son estas personas por atacar así a los niños y algunos otros tipos de abusos y cosas que suceden. Entonces, la muerte de Francisco reaviva también, con todo este tema, teorías sobre la profecía del Papa Negro, un líder simbólico del final de los tiempos. Hay una teoría que no sé si tú ya habías escuchado por ahí, supuestamente sobre pues estas profecías que hablaban sobre un papa, el papado negro, y no nada más se habla sobre si físicamente es una persona de rasgos étnicos negros, o sea, africano, porque no ha existido en toda la historia de la humanidad un papa negro. Y pues hasta dónde va a evolucionar entonces dentro de la Iglesia Católica el clasismo o, ¿por qué no?, una mujer que esté al frente de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo entran todos estos temas
tan difíciles, o un asiático. Imagínate, un papa que esté con los ojos rasgados, chinito. Ya hablábamos la semana pasada en el tema sobre China y yo hice la mueca de tener los ojos como chino, según yo en la miniatura del video, pero un sacerdote chino, ¿por qué tiene que ser con las mismas facciones tipo europeas? Ahora, Francisco rompió un poquito el molde al ser latinoamericano, pero se buscaba rescatar lo que se estaba perdiendo precisamente dentro de los tentáculos, el poder, lo económico, la fuerza que estaba teniendo la Iglesia Católica, que lo sigue perdiendo, pero lo estaban buscando en conectar con Latinoamérica con un papa latino. Eso fue lo que se buscó, y que el que se eligió como líder, bueno, pues fue el Papa Francisco, que pues argentino, y pues eso ayudó un poco a lo que se busca. Ahora, ¿quién va a ser el siguiente? No sé, pero ¿por qué no ser un negro, un africano? ¿Por qué no ser un asiático? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué no ser una mujer dentro de todo lo que pudiera existir? Si hacemos de lado todo este tema que en la actualidad tenemos de conflictos entre el machismo y el feminismo, que las feministas siguen creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, ya otras rayan hasta el otro extremo, ¿no? Como feminazis que les llaman, que exageran. Y está esta guerra que sabemos en las redes sociales, que he tocado un poquito el tema. ¿Por qué no una mujer? ¿Por qué no una mujer dentro del liderazgo de la Iglesia Católica? Apenas acaba de suceder en México desde que yo tengo 46 años, desde el 79 para acá. En toda la historia no se había conocido una mujer al frente del país, que otros países se fueron adelantando, como Alemania, Chile, algunos otros países que han tenido presidentas mujeres. Y por qué no también en un ámbito o en una institución religiosa, por qué no va a haber una mujer. Pensemos en esto dentro de tu religión. Tú naces y sin criticar el tema solamente católico, porque todas las religiones tendrán sus pros, sus contras, y les dije iba a hablar de las partes turbias, porque claro que la iglesia, no estoy dejando de lado todo lo bueno que hace, existe, y aquí pues, no iba a hablar de eso. Yo sé que lo hacen, y sí, hacen esto y esto y esto. Sí, ya lo mencioné desde un principio, hacen cosas buenas, pero no lo íbamos a tocar. Pero voy a hablar del contexto, porque si al final tú con tus creencias, con tu ideología que tienes hoy sobre eso que tú crees, que tu fe está puesta ahí, eso es lo que tú crees, tu paradigma mental, simplemente hubieras nacido en Medio Oriente, pues para empezar no estuviera hablando español, estuviera hablando árabe, alguna lengua árabe por allá. Y a lo mejor estuviera creyendo lo que creen, no sé, los musulmanes, ¿sí? Estuviera creyendo otras cosas y pensando muy diferente sobre la religión y mi comportamiento y mis hábitos de alimentarme y de comer y de pensar y de ser, porque estoy en ese marco cultural en el cual me hubiera creado, en el cual me crié, en el cual nací, en el cual simplemente ahí me tocó. Entonces, ¿tú te has cuestionado que simplemente escogiste tu religión o fue la que te tocó? Porque a mí fue la que me tocó. A mí simplemente nací en familia católica y me tocó. No he investigado lo suficiente ninguna otra religión a profundidad como para enterarme o entender. Yo sé que hay muchos historiadores y gente que lo ha hecho, pero tú has cuestionado realmente por qué crees lo que crees respecto a tu religión, porque te tocó nacer católico y pues naciste católico, ¿sí? No es que tú lo elegiste y tú quisiste ser, no, no, te tocó, te tocó, te tocó. Te pongo el ejemplo, hubieras nacido en Medio Oriente, pues fueras musulmán o fueras judío, fueras otra cosa, pero pensando muy diferente. Que es muy parecido porque ellos siguen también la misma temática, pero ve lo bélicos que son, los problemáticos que son, la guerra que tienen, los asesinos que son, porque es un desmadre para matar gente. Y simplemente lo hacen también con el fundamento de sus dioses, en el Dios que creen, por temas de influencia religiosa sobre esas culturas. De ahí parte. Entonces, ¿tú has pensado, habías razonado un poco al respecto? Porque te tocó, nos tocó estar en esta religión y ¿por qué no mencionar todos estos puntos? Simplemente lo que está bien, lo que está mal, razonándolo, ¿sí? Entonces, todo esto se reaviva y aquí viene lo de Malaquías, que es un monje, que es el que hace esta profecía. Malaquías, el monje, en el siglo
en el siglo XII, perdón, profetizó 112 papas. Francisco sería el último, según algunas interpretaciones. Esto es tema de lo que se está hablando aquí, que ha habido mucha información durante esta semana y por eso lo quise tocar. Entonces, estaremos ante un cumplimiento de una antigua advertencia que se había hecho proféticamente a esto. Y muchos de lo que dicen no es que realmente físicamente vaya a haber un papa que sea negro dentro de las posibilidades, aunque hay un candidato, no sé cómo se llame, el señor que esté ahí como uno de los candidatos que sí existe, que sería papable, por así decirlo, a llevar el cargo en dado caso, sino que se habla de que eres un papa negro por la parte oscura, esta parte negativa que va a hacer que la Iglesia Católica pierda mucha más fuerza y que se haga un caos y un problema a nivel mundial, religioso, etcétera, con respecto al catolicismo. Se habla de esa parte negra, no tanto directamente por su color, aunque existe también la posibilidad de que haya un papa negro porque hay un candidato, hay alguien que es papable, como bien se dice, ¿no? Entonces, detrás de la fe y todo este esplendor, existen estos secretos y estos a lo mejor es nada más la punta del iceberg lo que yo estoy mencionando, porque si te metes en el tema de los conventos y creo que hay historias que has escuchado tú de conventos donde tienen cuerpos de bebés enterrados y que son supuestamente de esos conventos, de las monjas que pues tenían a los niños y pues no lo podían detener. Y hay historias de estas que yo no me sé alguna, pero en algún momento he escuchado cosas así. Por favor, déjamelo en los comentarios o pasen liga de eso para que alguien más lo vea. Pero sé que existe. Y no estamos hablando de eso, todos estos secretos. Detrás de la fe y el esplendor existen secretos enterrados, horribles, que están alrededor de todo este tema de religión, de oración, de Dios, que son realmente muy oscuros, que son realmente muy turbios y que, bueno, pues detrás del incienso y las velas y toda la ceremonia se pueden esconder las cosas más horripilantes que podamos hacer como humanos, porque realmente siguen siendo humanos. Y quien conoce a un sacerdote desde niño y desde chiquito y que se volvió sacerdote, dices, pues si te conozco toda la vida, cabrón, yo sé cómo eres, cómo fuiste y qué tanta transformación podemos tener, que sí lo podemos hacer, muchos para bien, muchos para mal, muchos no cambiamos, muchos sí, o sea, hay de todo, pero el punto es no cerrarse por el tema del puesto que se esté haciendo, sino pues realmente buscar hacer las cosas bien, lo mejor que podamos hacer. Es lo único que te puedo recomendar, buscar hacerle el bien a todo el mundo sin importar en qué chingada religión estés. Eso no se necesita más que sentido común, poquito de criterio y hacerle bien a todas las personas. Es lo único que sí puedes hacer. Que te lo dicen las religiones, sí, pero pues también hay que predicar con mucho ejemplo y aquí es donde están todos estos temas incongruentes, toda esta parte realmente turbia, sucia, tan fea que dices, ¿será lo más correcto? ¿Sí? Seguirlos y hacer caso, porque pues no está nada padre todo lo que se menciona de la parte negativa, fuerte que se tiene. Entonces, hoy más que nunca, el Vaticano enfrenta su hora de rendir cuentas. ¿Tú qué opinas, millonario? Dime y déjame en la caja de los comentarios si sabías algo de esto que toqué el día de hoy, si tú ya conocías, si sabes más, ya les he dicho siempre, ilumínanos y déjanoslo saber en la caja de los comentarios. Déjame por favor un like si este contenido te gustó o un dislike si esto no te gustó y compártele este video a tu amigo tan religioso y no estoy tocando toda la parte positiva, ya les dije, está perfecto que tenga todo lo positivo, pero pues lo negativo también está ahí, es una verdad y la verdad no se puede ocultar y ante los hechos pues simplemente queda más que rendirse, no hay otra cosa que hacer y esos son hechos y esto es lo que está ocurriendo. Dime tú qué opinas y pues bueno, eso es todo lo que tenía por compartir el día de hoy. Nos vemos la próxima semana
Vuelvo y te repito, suscríbete, comparte esto, déjanos un like y comenta en la caja de los comentarios. Ya sabes que soy Bernardo Rodríguez, Bernie Millones, y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Pregúntale a Bernie. Chao, chao.